Buenos días, soy Eduardo Brullú, uno de los fundadores de Digital House, y quiero darles a todos la bienvenida a nuestra tercera edición del Digital Summit. Hace un rato en la puerta me encontré con uno de nuestros exalumnos. Le digo, hola, le digo, qué bueno verte acá de nuevo. Y me dice, sí, Eduardo, en lugar de estar pensando en el dólar, en la inflación, quiero venir acá por más ideas, por más herramientas, para seguir con el proyecto que empecé hace 3 meses y con el que estoy a full. Bueno, esas son las cosas que a nosotros nos emocionan. Esas son las cosas que le dan sentido a nuestro trabajo todos los días en Digital House. La gente llega aquí a Digital House con sus sueños. Llega aquí en busca de ideas. Llega aquí en busca de herramientas que le permitan crear experiencias increíbles con los usuarios para potenciar su negocio o para crear un negocio nuevo. Aquí encuentran nuevos socios, nuevas relaciones, personas que los pueden ayudar. En Digital House ya tenemos más de 10.000 exalumnos, entre nuestras 2 sedes de Buenos Aires y nuestra sede de Sao Paulo, que abrió a principio de año y no para de crecer. Pero Digital House no solamente es un lugar donde se adquieren habilidades digitales, es también un hub donde pasan cosas. Están ustedes aquí en el Digital Summit, por ejemplo. El Banco Central organizó el hackathon financiero para buscar nuevas soluciones, también en esta casa. Tuvimos el Data Fest con 800 periodistas. Tuvimos el Ticumo Land Makers para personas con habilidades especiales. Y así podría seguir contándoles todas las cosas que pasan aquí semana tras semana. Nosotros en Digital House hace 2 años teníamos 2 cursos. Hoy estamos trabajando con las empresas, estamos trabajando con los entrepreneurs, estamos trabajando con los freelancers, estamos trabajando con los colegios y estamos trabajando también con las universidades. De hecho, hace 2 meses lanzamos con la Universidad de San Andrés la carrera de Administración de Negocios Digitales, San Andrés y Digital House. Entonces, yo quiero invitarlos hoy a que aprovechen el día de hoy, a que aprovechen el Digital Summit. Por aquí pasan alumnos entre 11 años y 65 años. Y van desde ingenieros hasta artistas, y de contadores hasta médicos. Es un espacio muy diverso donde pasan muchas cosas. Entonces, yo quiero decirles, aprovechen esto, no solamente en las conferencias, sino aprovechenlo también afuera, porque lo digital no es más solo. Lo digital es con los otros. Lo digital es coaprender, aprender juntos, aprender a aprender y aprender a desaprender. El Digital Summit es un espacio abierto para nuestros alumnos, para nuestros exalumnos, para las empresas y para la comunidad en general. Así que aprovechen este espacio, no solamente aquí, cuando estén afuera, conózcanse, busquen socios, como dije antes, busquen ideas. Es muy rico lo que pasa aquí. En las otras ediciones se han formado muchos negocios nuevos y se han conocido muchas personas que después trascendieron a lo que pasaba en el Digital Summit. Así que quiero darles a todos otra vez la bienvenida, desearles que pasen un gran día y gracias por ser parte del Digital Summit aquí en Digital House. Lo más lindo para mí de Digital House no es lo que hace Digital House, sino el hecho de que sus 2 socios cofundadores, Eduardo y Nelson, son socios hace 25 años. Para mí eso es lo más lindo de toda la historia de Digital House. Cuando yo empecé a emprender, un mentor que tenía, que fue el que después terminó dándome la plata para empezar OfficeNet, me dijo, andá y conocé a 2 emprendedores que yo estoy apoyando.
Y eran Eduardo, que estaba acá recién, y Nelson, que tenían la revista Gestión en esa época. Y para mí me encanta ver que después de tantos años siguen siendo socios y haciendo cosas juntos. Creo que esa es de los lujos que uno a veces difícilmente se puede dar, ¿no? Que tener buenos socios, elegir buenos socios y hacer cosas a lo largo del tiempo. Yo preparé esta charla con el espíritu de que podamos discutir, debatir, que me den sus perspectivas, que estén a favor o en desacuerdo con lo que les presento, pero la idea más que nada es proponerles reflexionar. O sea, el espíritu de esta presentación más que nada es invitarlos a la reflexión, y tiene que ver un poco con el mundo exponencial, tiene que ver también con cómo respondemos humanamente a los desafíos que tenemos por delante, y mi objetivo va a ser presentarles algunos dilemas para que cada uno se lleve a casa y trabaje uno de esos dilemas, a lo sumo dos de esos dilemas, pero ahora les voy a contar un poco más. Me gustaría arrancar haciéndoles una pregunta, que es una pregunta abierta. ¿Cuán dinámico creen que es el mundo? A ver, escucho ofertas. Muy dinámico. ¿Qué más? ¿Cómo definirían que algo es muy dinámico, poco dinámico, terriblemente dinámico, alocadamente dinámico? Cambia casi todos los días. ¿Sí? Yo diría que es dinámico para algunos aspectos. Para algunos, perfecto. Algunos aspectos es dinámico. Bueno, la verdad que hace mucho tiempo se viene tratando de medir con relativa especificidad cómo se define. Acá hay dos sillas si alguien quiere venir, digo por si hay mucha gente parada atrás, si alguien quiere venir. Y acá hay otra también. ¿Cómo se mide la velocidad a la que una sociedad evoluciona? Algunos dicen que se mide por el stock de información que hay, otros lo miden por el conocimiento, que dicen que es distinto que la información, otros lo miden por la cantidad de patentes y nuevas patentes de registración de nuevos productos. O sea, la verdad que hay distintos criterios para medir la velocidad a la que una sociedad evoluciona. Pero lo interesante, a mí por lo menos el estudio que más me interesa, que más me entusiasmó, es uno que se llama Knowledge Doubling Curve, que es un estudio que se hizo, que básicamente lo que mide es cuánto tiempo tiene que pasar para que el stock de conocimiento de una sociedad, en este caso el mundo, se duplique. Está bien que es una mezcla entre cantidad de patentes, información disponible, libros publicados, a medida que fue pasando el tiempo, se fue usando distintos criterios. En el 1900 lo que se creía es que se necesitaban 100 años para duplicar el stock de conocimiento. Si lo piensan, si se paran en el 1900, la verdad que decir 100 años era bastante osado, porque, digamos, si asumimos que arrancamos en el año 0, era decir, en 5% más del tiempo duplicamos el stock de conocimiento, o sea, crecemos 100% en 5% del tiempo. Parecía bastante aventurero decir eso en ese momento, pero lo interesante es que en realidad se sobreestimó el tiempo que iba a hacer falta. ¿Por qué? Porque en el año 45 se dijo cada 25 años se duplica el stock de conocimiento. Y después, a medida que surgió la primera computadora y que empezó a evolucionar, en el año 75 se dijo cada 12 años se duplica el stock de conocimiento. En el año 2015, que fue hace poquito, se dijo cada 2 años se duplica el stock de conocimiento, y se estima más o menos que para el año 2020, cada un poquito más de 2 meses se duplica el stock de conocimiento. O sea, dicho de otra manera, y esto es un artículo que escribió IBM, lo que dijo es dentro de muy poco, cada 12 horas vamos a tener un mundo nuevo de conocimiento disponible, lo que va a ser básicamente que lo que estudias a la mañana, a la tarde esté obsoleto, básicamente, o se haya creado tanta información nueva que esté disponible, que eso plantea, y por eso organizaciones como Digital House, buenas Nelson, estaba hablando de vos la presentación, muy bien, ahí está el otro socio que les contaba que siguen, lo que pasa es que Nelson no envejece, el socio sí, Nelson siempre tiene 25 años, pero bueno, así era cuando lo conocí, cuando yo quería emprender y él era mucho más grande que yo y ya estaba emprendiendo con sus socios. Estaba hablando de la bendición de tener el mismo socio después de tanto tiempo. Es como un matrimonio, exacto. Pero bueno, la verdad es que esto plantea un desafío enorme. Imagínense una carrera universitaria donde dentro de muy poco, en 12 horas se duplica el stock de conocimiento, estudiar una carrera que dura 5 años, qué es lo que uno tiene que aprender. Bueno, se presentan un montón de desafíos. Lo interesante es que esto es lo que está pasando a la velocidad a la que el futuro va a evolucionar, pero nuestra vida cotidiana ya empezó a cambiar.
O sea, hay cosas de nuestra cotidianeidad que ya son distintas justamente a partir de la velocidad exponencial a la que las cosas están cambiando, y algunas me parece que vale la pena remarcarlas. Acá voy a hacer un popurrí de cosas de nuestra vida cotidiana. Algunas las conocen, algunas las vieron, otras no las vieron. No importa, va a ser como así una especie de zapada de cosas del futuro en el presente. La primera es Tinder. Digamos, cuando Nelson y yo éramos jóvenes y queríamos conocer a alguien con quien salir, digamos, básicamente íbamos a un bar y teníamos que tener la suerte de que ese bar, donde había básicamente 100 personas que eran potenciales personas a las cuales conocer y con las cuales digamos, idealmente enamorarse y todo, digamos, uno tenía que encontrar dentro de esas 100 la persona de la cual uno se pudiera enamorar y que al mismo tiempo esa persona también se quisiera enamorar de uno. O sea, lo cual era un escenario de probabilidad muy baja. Hoy en día Tinder, con 26 millones de matches por día, digamos, permite de una manera disruptiva cómo uno conoce a otra persona. Y cuando digo esto, en general muchos me dicen, bueno, pero esto es superficial, estos son encuentros ocasionales, Tinder es una herramienta, algunos dirán endemoniada, otros dirán fantástica, no sé, ahí depende de cada uno, para conocer a alguien. Pero lo que les digo es, sorprendentemente, las estadísticas muestran que los casamientos de personas que se conocieron por Tinder tienen una expectativa de duración mucho mayor que la expectativa de una persona conociendo a alguien en un bar. ¿Está bien? Entonces, Tinder es mejor precalificador, tal vez porque tiene un mercado potencial mucho mayor, pero digamos, una mujer que conoce a su futuro marido a través de Tinder tiene muchas más chances de durar en ese matrimonio que si la conoció fuera de Tinder. Con lo cual, la verdad es que más allá de ideológicamente qué opinen de Tinder, es una herramienta que fehacientemente está cambiando nuestra vida cotidiana. Otras cosas que están cambiando en nuestra vida cotidiana es, por ejemplo, el uso de la tecnología para actividades humanas repetitivas. Este es un restaurante en Boston que se llama Spice, que abrió hace un par de meses, unos emprendedores de MIT, que básicamente hace toda la comida automáticamente, no tiene cocineros, arma unos bowls que valen $7.50. Sí tiene gente que lo que hace es levanta el bowl, cambia el plato, eso es lo que hace, pero eso lo podrían poner en una cinta transportadora que directamente vaya pasando y la gente se vaya sirviendo. Así que esto también es una realidad hoy, no es algo del futuro que nos podemos imaginar, esto es una realidad hoy. Lo mismo ocurre sobre todo en Asia. El gobierno chino está haciendo enormes inversiones en todo lo que tiene que ver con el uso de robots. Cuando nos imaginamos robots, en este caso son un robot, así es un robot, que lo usan con varios fines. Un fin que tiene que ver con el control de la salud para temas gerontología, que es todo un tema, sobre todo en China, digamos, en lo que tiene que ver con la medición médica, pero también lo están usando para la educación. En Corea se empiezan a usar en zonas rurales, en vez de profesores, empiezan a usar robots que reemplazan profesores, pero también se usan en términos de gerontología como acompañantes terapéuticos. O sea, la verdad es que la soledad asociada a la gerontología es un tema de creciente preocupación, y acá hay ejemplos concretos de cosas reales que tienen que ver con el acompañamiento terapéutico para gente mayor. En este caso, bueno, un tema que me tocó a mí de cerca en mi rol de ministro, que tenía que ver con Uber versus taxi, Cabify y todo eso. La verdad es que la discusión dentro de muy poco va a ser relativamente irrelevante, porque los autos autotripulados con ride sharing, todo el mundo coincide que eso es lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, la verdad es que el concepto central de que vos te subas, pongas en la aplicación de dónde a dónde querés ir y que automáticamente un sistema pueda optimizarlo y que venga un auto, te levante en donde vos querés ir y te lleve a donde estás y te lleve a donde vos querés ir, sin que haya una persona ocupando un asiento manejándolo, es bastante probable, es bastante real hoy, y a medida que vaya evolucionando el tiempo se va a convertir en parte de nuestra vida cotidiana. No sé si conocen Amazon Key y Amazon Delivery. Esto muchos lo vieron, que Amazon ahora te puede entregar los pedidos directamente en el baúl, lo destrabás, pero también lo interesante es Amazon Key, que menos lo conocen, que tiene que ver con que vos podés directamente destrabar la puerta de tu casa para que alguien pueda entrar. Entonces vos podés contratar servicios en Amazon de limpieza, por ejemplo, la gente directamente entra, vos destrabás la puerta de tu casa, automáticamente la gente entra, limpia, se va, y de esa manera tenés optimizando un montón de cuestiones de la vida cotidiana, que si te pones a pensar es ridículo que tengas una llave física guardada en un bolsillo y que la saques y la metas y se me dobló la llave, digamos, es medio cavernícola como sistema, cuando uno puede hacer cosas como, inclusive podés pedirle a alguien que te mande la huella digital, vos la validás y cuando va la pone directamente en la puerta y de esa manera entra.
Así que bueno, esto es Amazon Key, esto también empieza a ser parte de nuestra vida cotidiana. No sé si vieron Google Duplex, fue muy interesante lo de Google Duplex, que se anunció hace un tiempo. Google básicamente contó que había, a través de inteligencia artificial, había logrado entrenar, digamos, a una computadora había logrado aprender a hablar como un ser humano y a poder pedir pedir appointments, pedir reuniones, cosas, peluquero, turno en un restaurante, con una voz humana natural que podía interactuar y que había aprendido a interactuar con básicamente cualquier escenario humano que se pudiera presentar. Fue muy interesante porque cuando lo presentaron, la primera reacción de todo el mundo fue: esto es bolazo, esto es mentira. En realidad lo entrenaron para una charla específica. Del otro lado había alguien que le hacía las preguntas exactas que le tenía que hacer, con el tono que se lo tenía que hacer. Después empezaron a mostrar que podía interactuar con un chino que vivía en California, que tenía tonada china, y también aprendía a aprender a hablar en un tono equivalente a un chino que habla inglés, así onda de pencil is on the table, así, mano, que entendía y que podía interactuar. Entonces ahí la discusión cambió y ya no era más es bolazo o no es bolazo, sino es Google Duplex debería avisar que es una computadora cuando llama y decirle: quiero avisar que yo soy una computadora y que le estoy hablando, o no. O puede engañar al que está del otro lado y hacerle creer que es un ser humano. Para los que no vieron un poquito de Google Duplex, les muestro concretamente. Esto es un llamado para pedir un turno de un restaurante. Tiene audio, así que si lo podemos subir un poquito. Good evening. Hello? Hello. El de abajo es Google Hi, Duplex. I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you. Bueno, ahí lo ven. Ahí ven un poco cómo funcionó Google Duplex. La verdad es que hay un montón de videos online. Ahora Google Duplex empieza a poder trabajar en distintos idiomas, inclusive a poder decodificar cuando alguien está hablando en un idioma y poder contestar en otro idioma. La verdad es que el impacto que esto tiene desde el punto de vista del futuro cotidiano, previsible, es enorme. Vos directamente vas a decir: necesito un turno en la peluquería, Google va a entrar a tu calendario, se va a fijar dónde tenés disponibilidad, va a llamar, va a hacer el pedido, vas a tener predefinido cuáles son las peluquerías que vos normalmente querés llamar, con quién te querés cortar el pelo, te va a hacer el turno y te lo va a cargar directamente en el calendario. Eso es totalmente posible y realista en el corto plazo. Esta es una empresa que hace plantación de árboles, se llama Biocarbon Engineering. Es una empresa que a mí me gusta mucho porque mucho se habla de los drones y uno se imagina un dron que es una camarita que te filma en las vacaciones, en la playa, que todos saluden al dron. Se puede usar para eso, pero en este caso, por ejemplo, están desafiando lo que es la reforestación. Estos árboles pueden plantar 10.000 árboles por día. Básicamente lo que hace es bájame el audio, por favor. Mide la superficie haciendo un mapeo geológico de una zona y después automáticamente tira unos pellets que plantan las semillas de árboles y automáticamente con eso van plantando árboles y pueden plantar con 4 drones 1.000 millones de árboles por año. O sea, básicamente imagínense el impacto que tiene eso comparado con el plantín. Ponemos la pala, hacemos así, ponemos el plantín. Por supuesto, todas estas cosas también tienen una enorme implicancia sobre el futuro mundo del trabajo, donde nos preguntamos, bueno, ¿dónde está la gente en todas estas historias? Y es una de las cosas que, digamos, que de alguna manera le generan miedo a la gente cuando hablamos de estos temas, y ahora vamos a volver al tema del miedo. Este es Ocado, en el sur de Inglaterra, un supermercado online, hace 10.000 pedidos por día. Automáticamente tiene optimizado la manera en que las máquinas van optimizando y buscando los distintos SKUs, que son cada uno de los ítems, y armando los pedidos. Las canastitas que ven acá en realidad son la canastita del supermercado, que vos te cargarías yendo al supermercado, pero automáticamente se van llenando a medida que se va haciendo. Y de vuelta, la pregunta vuelve a ser: ¿dónde está la gente en toda esta historia, ¿no? Ahora, también, y ahí ya entramos en una cuestión más de filosofía, la pregunta es: ¿esto viene y nos lleva puestos? ¿Esto viene y va a tener sus ups y sus downs? Y acá muestro esto digamos, anunció que
que se cortaban varios de los programas de autos autotripulados, pues se llevó puesto una bicicleta y mató a una persona, entonces salió en los diarios diciendo no, se corta, Uber corta sus programas de autos autotripulados. Algunos creen que esto va a tener más velocidad y otros menos. Yo cuento siempre la anécdota de mi padre era médico, falleció hace 2 años, era médico especialista en amputados, y claro, una vez teníamos una charla con él, y estábamos con Santi Bilinkis, mi ex socio con el que fundamos OfficeNet, y estábamos charlando de que dentro de muy poco la gente proactivamente se iba a amputar un miembro. O sea, que básicamente la gente, mi padre se dedicaba a amputados, pero básicamente te amputaba un brazo o una pierna si era la manera de salvarte la vida, salvarte el resto del cuerpo, digamos, ¿no? No te lo amputaba porque proactivamente vos decías, me quiero amputar un brazo o encontré uno mejor que venden en Amazon, digamos. Era me tengo que amputar el brazo porque tengo una gangrena o algo por el estilo, pero el argumento que usábamos con mi viejo era que la gente iba a empezar proactivamente a amputarse un miembro, porque iba a encontrar un brazo o una pierna mejor en el mercado que la que tenía, y que por lo tanto se iba a reemplazar el que tiene por uno mejor, como te cambias el auto, digamos. Obviamente mi padre estaba horrorizado con eso, decía que era una estupidez más grande que una casa, que el ser humano nunca iba a tener esa actitud, que jamás iba contra natura, que uno se amputara proactivamente algo, a lo cual la pregunta es, bueno, ¿y por qué la gente se hace una cirugía estética? En el fondo la cirugía estética no es amputarse algo de tu cuerpo o agregarte algo de tu cuerpo o encontraste algo en el mercado que es mejor que lo que tenés. A lo cual mi papá me decía, bueno, eso puede ser, pero la amputación no. Y él decía, las cirugías y todo se hacen desde la historia de la humanidad, desde que se ponen los aros y se agujerean y se ponen en las tribus y todo, pero eso no te lleva a amputarte una gamba o amputarte un brazo. Y ahí entramos en una cuestión muy filosófica de cada uno, ¿no? De, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a todo esto que está pasando? O sea, en el fondo, y esa creo que es la pregunta, y creo que es a donde quiero dedicar el resto del tiempo de la charla, que es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Y qué hacemos con todo esto? No en términos de tanto de cuál es la oportunidad de inversión, de qué compañía voy a invertir en la bolsa que hace impresión 3D o amputación proactiva de brazos porque es una buena oportunidad de negocio, sino qué hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana o en dónde nos enfocamos nuestras energías de ahora en adelante para responder a esto. Y mi experiencia es que pueden pasar, la gente en general reacciona de una de 3 maneras a este concepto del futuro exponencial que se viene, ¿no? El primer grupo de gente básicamente lo niega, ¿no? Es como mi padre, digamos. Esto es zaraza, esto no va a pasar, esto para las películas futuristas, pero esto no es una realidad que afecte nuestro futuro posible. Y mucha gente reacciona desde la negación. El segundo grupo de gente reacciona desde el enojo o desde la proactividad de tratar de frenar las cosas que vienen, ¿no? Es como el que quiere hacer que no existan los autos autotripulados y entonces autos autónomos, entonces bueno, tenemos que salir a combatirlo y proactivamente sale a combatirlo, que sería como así una actitud más de lucha, ¿no? La tercera, que es un poco el nombre que yo le pongo a la charla, es hacerle aikido al futuro. Aikido es el único arte marcial que no tiene ataques, o sea, es el único arte marcial que usa la energía del otro para conducirla en la dirección en la que uno la quiere conducir. O sea, le voy a mostrar físicamente esto, pero... ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan, ¿practicás artes marciales? No. Sí. ¿Sí? No. Ah, bueno. No eras el candidato. Necesito un chaparrito que pueda azotar libremente. ¿Está bien? ¿No? Está bien. No. Soy yo. Pon el pie izquierdo adelante. Mano derecha adelante. Mano con mano. Entonces, vos sos del futuro. ¿Está bien? Entonces vos empujás y decís, yo soy el futuro. Y empujás. Yo soy el futuro. Bueno, Soy el futuro. Bueno, esto es lo que yo llamo resistir. ¿Está bien? O sea, si ustedes ven, estamos haciendo un enorme desgaste de energía los dos. O sea, le está empujando, yo empujo, él empuja, yo empujo, él empuja, yo empujo. A la pregunta, ¿y qué pasó? No pasó nada. Simplemente desgastamos enorme energía los dos para ir a ningún lado. ¿Está bien? Digo, visualmente se ve. Ahora, vamos de vuelta. Ahí. Entonces vos ahora empujás de vuelta. Yo soy el futuro. Decís, vamos, con ganas. Vamos. Futuro. Bueno. No, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir. Negación absoluto, me achiqué. Ahí básicamente lo que hago es,
yo me voy con la ilusión de que el futuro nunca venga, el futuro tarde o temprano me golpea la puerta y dice acá estoy, y no te vas a poder escapar tan fácilmente. Ahora la tercera, ponete un poquito más acá, pie izquierdo adelante, ahora empecé a caminar y empujar. Entonces, Aikido básicamente es y realmente les propongo que miren videos. Sí. Listo, gracias. Gracias, un aplauso acá. Aikido es Hay un video muy bueno que se los recomiendo, se llama It's Like a Dance. Es como una danza, el Aikido, y dice Aikido, It's Like a Dance. De hecho hay un libro que se llama Aikido, It's Like a Dance, que básicamente habla de cuando uno ve dos personas luchando haciendo Aikido, lo que ves parece un baile, no parece una lucha. Y es por esto, ¿no? Porque yo no estoy desgastando energía, yo estoy usando la energía de él para conducirla en la dirección. El que elegía a dónde íbamos era yo, el que elegía cuándo doblábamos era yo, no era él. Él lo que hacía era empujar. Entonces, el desafío es cómo le hacemos Aikido al futuro de una manera en que esté al servicio de lo que nosotros queremos lograr. Y sobre todo, cómo podemos prepararnos para responder a un futuro en donde muchas de las preguntas no tienen respuestas. Porque sabemos a qué dirección estamos yendo, pero no sabemos muy bien cuánto tiempo va a tardar y cómo entonces planifico qué voy a hacer o dejar de hacer. Yo llamo un liderazgo exponencial a este concepto de prepararme yo, preparar a mis equipos, si están en una organización, preparar una organización, si sos el líder de un equipo grande de trabajo, para que esté preparado para responder a este futuro incierto, para que cuando las preguntas empiecen a emerger, esté listo para encontrar las respuestas. Y lo que voy a hablar es de básicamente 3 dilemas, que yo los llamo modelos mentales. Modelos mentales, que lo pongo acá abajo, es esa manera en que nosotros naturalmente, casi inconscientemente, respondemos frente a los desafíos y reaccionamos en función de la manera en que nosotros vemos el mundo. O sea, los modelos mentales básicamente son como anteojos que tenemos puestos, que nos hacen ver el mundo de una cierta forma y responder a ese mundo de esa forma y a partir de ahí actuar en consecuencia. Entonces, en concreto lo que yo quiero hacer es presentarles algunos dilemas, este va a ser el primero, que ustedes se pregunten, esta es la invitación en concreto, es 3 dilemas, que ustedes elijan uno de estos 3 para llevarse con ustedes para laburar. Si eligen los 3 es demasiado, si no eligen ninguno, hagan un esfuercito de elegir uno, digamos, si dicen, no, yo soy un crack en estas 3, digo, nunca uno puede ser un crack absoluto, porque estas son cuestiones de grados relativos, es cómo puedo evolucionar, pero sí elegir una de estas 3 y tratar de trabajarla. ¿Por qué? Pues yo estoy convencido, y eso es lo que voy a tratar de transmitirles, que estas 3 cosas bien trabajadas me preparan para ese futuro que viene a nivel individual, a nivel de mis equipos y a nivel organizacional mejor que ninguna otra cosa. Esa es mi creencia y esa es la creencia que les quiero compartir. La primera la llamamos pensar en grande versus un mundo de escasez. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir cómo nosotros somos o no somos una limitante en nuestra manera de pensar y los objetivos que nos ponemos y el impacto que eso tiene en la capacidad de lograr esos resultados mayores o menores. Les voy a contar un ejemplo muy concreto. Una de las de los trabajos de los que estuve involucrado fue participar del directorio global de la Universidad de Harvard, de la parte de business, que hacían un ejercicio de negociación empírico que se hizo más de 10.000 veces, que tenía muchísimas iteraciones y que se escribieron muchas conclusiones muy interesantes, que básicamente era el típico cursito de negociación donde tenés que ir a negociar un pedazo de tierra y el otro te lo tiene que comprar. ¿Vieron los típicos cursos de negociación? Bueno, es ustedes eran dueños de un pedazo de tierra, lo tenían que vender, ustedes eran dueños de un pedazo de tierra, lo tenían que comprar, a vos te daban la información de que habías comprado a $50 el metro de tierra, que el valor de mercado era 100, que podía llegar hasta 1.000 el metro cuadrado, y vos que ibas a comprar te decían que esta persona era dueño de un pedazo de tierra, que lo quería vender, que lo había comprado a 50, que hoy valía 100 y que podía llegar a valer 1.000. Y te decían, siéntense a negociar. No eran negociaciones así tipo gladiador, que eran 50 contra 50, no eran una lucha en el lodo, sino que eran negociaciones 1 con 1, donde se sentaban a negociar, llegaban a un acuerdo, lo anotaban en un papelito y se lo devolvían al profesor y le decían, hemos llegado a un acuerdo y la transacción se hizo a este valor por metro cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, lo interesante no era a qué valor se había hecho, ni tampoco cuán buen negociador era uno, ni cuál era el valor promedio de negociación de la tierra, donde todos tenían la misma información, sino que lo interesante era el objetivo que la persona se había puesto antes de entrar a la negociación, porque te preguntaban, ¿te querés poner un objetivo, sí o no? ¿Y qué objetivo te querés poner? Y lo que medían era la correlación entre el objetivo que la gente se había puesto y el resultado que había obtenido en la negociación. ¿Me siguen? Dicho de otra manera, los que vendían el metro de tierra decían, y voy a tratar de vender a 110.
iban y vendían a 110, 115, 105. Y los que decían quiero vender a 1000, iban y vendían a 1000, 950, 800. Y los que querían comprar, de la misma manera, querían comprar a 100, compraban a 100, 99 o 115, y los que querían comprar a 1000, estoy simplificándolo, podía ser en 500 también, compraban en la vecindad del número que se habían planteado. Y con esto la conclusión que sacaron fue cómo uno no es consciente del impacto que tiene el objetivo que se pone en el resultado que obtiene. Y cómo el grado de horizonte que uno pone automáticamente genera el impacto o genera la energía en la dirección a ese horizonte que uno se planteó. Yo siempre cuento la historia cuando empezamos OfficeNet. Cuando empezamos OfficeNet con Santi, creo que aquí hay una foto vieja, cuando empezamos OfficeNet con Santi, ahí éramos jóvenes, ya Nelson tenía la misma cara que ahora, que es perenne, fuimos a conocer al fundador de Staples. El fundador de Staples fue quien terminó comprando OfficeNet. Hoy, si ustedes van a algunos locales en Santa Fe y Porredón, está Staples, lo van a ver. Fueron los que compraron OfficeNet, que era una compañía de material de oficina. Ahora, lo interesante cuando lo conocimos a Tom Stenberg, el fundador de Staples, que nos había dado una reunión de 15 minutos, fue que nos dicen que nos va a dar la reunión, y claro, nosotros estábamos recién empezando, y nosotros, como ven acá, y esta cara lo refleja, teníamos una cierta irreverencia y sensación de que el mundo, nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Entonces era nuestra sensación, a tal punto que la compañía más grande de material de oficina en Argentina se llamaba Librería del Profesional, facturaba 10 millones de dólares por año, y nosotros nos habíamos hecho un plan de negocios que íbamos a facturar 50 millones de dólares por año. O sea, 5 veces lo que el más grande iba a facturar, ¿no? Obviamente esa cara lo refleja, el mundo, la Argentina era un pañuelo y nos lo íbamos a meter en el bolsillo. Ahora, cuento esta anécdota porque es muy graciosa, porque la compañía iba bien, estábamos creciendo, íbamos camino a facturar 50 millones de dólares, nos consiguen esta reunión con Tom Stenberg en Boston, en el club de Harvard, nos iba a dar 15 minutos para una reunión, y claro, ibas a conocer al CEO de una compañía, yo tenía en ese momento 25, 26 años, a un CEO de una Fortune 100 y 15 minutos, era como, tengo una chance la famosa frase, no hay una segunda oportunidad de generar una primera buena impresión. Bueno, era eso, era el momento. Entonces tenía que tener preparado exactamente qué iba a decirle a Tom Stenberg para que realmente se impresionara, para que realmente dijera, estos 15 minutos cambiaron mi vida, ¿no? Digamos, idealmente, ¿no? Uno lo pensaba así. Y la conclusión a la que llegamos fue que la mejor manera era contarle que facturábamos 50 millones de dólares, que ese hito contado lo iba a choquear, porque el más grande era la Librería del Profesional, que facturaba 10 millones, y nosotros íbamos camino a 50, y que realmente eso lo iba. Entonces, practicábamos cómo se lo íbamos a decir, discutíamos, se lo decimos de entrada, esperamos que nos pregunte. Concluimos que lo mejor que podía pasar es que él nos preguntara cuánto facturás, que era una pregunta obvia, y ahí íbamos a inflar el pecho y le íbamos a decir, Tom, gracias por la pregunta, facturamos 50 millones de dólares. Eso es lo que habíamos planificado, eso es lo que íbamos a hacer, y llegamos a la reunión, habíamos practicado distintos tonos de voz, no es lo mismo decir 50 millones de dólares que 50 millones de dólares. ¿No? Había distintas tonalidades, entonaciones, todo. Teníamos la entonación justa, el tono, el momento, todo. Lo único que había que hacer era esperar que él preguntara. Llegamos a la reunión, tipo medio así, me sorprendió, medio así desenfadado, agarra un sandwichito, esto empieza a tomar una coca, muy relajado, así, no pregunta. Iban 13 minutos, no preguntaba. Empieza a preguntar de otras cosas, del mercado de franquicias, preguntas técnicas de Brasil, de cómo era distinta la cultura brasilera de Argentina, ¿viste? Y ahí empezás, ¿viste? Cuando empezás a tener ese diálogo interno, le digo yo, no, le digo, espero que me pregunte, no sé qué. En un momento, esperemos, pregunta. Y dice, perdón, ¿y cuánto facturan? Era el momento, ¿no? Entonces ahí, bien, con la voz impostada, Tom, facturamos 50 millones de dólares. Es así, se sigue sirviendo la coca, come sandwichito. Tom, te vuelvo a repetir, me parece que no lo escuchaste bien, te lo devuelvo a decir, 50 millones de dólares. Ok, dice, sigue charlando. Entonces, Tom, una pregunta, ¿y ustedes cuánto facturan? 10.000 millones de dólares. Entonces salimos de ahí y le digo a Santi, somos unos pichis, te das cuenta que pensamos como mosquitos. Y cuando pasan esas cosas, y lo comparto como una reflexión para que ustedes lo piensen en sus ámbitos cotidianos,
uno empieza primero a contarse historias tranquilizadoras, ¿no? Que es, anda a emprender Argentina, a ver, Tom, a ver si facturar 50 millones de dólares. Pero la verdad es que hay una compañía, por ejemplo, que se llama W.B. Mason, que es una compañía de material de oficina que empezó en Boston casi al mismo tiempo que Tom Stenberg con Staples, que hoy factura 10 millones de dólares por año. Entonces, el empezar en Boston no te hace una compañía de 10 mil millones de dólares. El mindset y el modelo mental desde el cual Tom Stenberg empezó su organización lo llevó a lo que lo llevó. Y yo pensé en 50 y eso fue lo que logramos. Y 50 es mucho comparado con 10 y es nada comparado con 10.000 y todo es muy relativo. Y yo la razón por la que cuento esto es porque yo creo que una de las maneras que uno tiene que responder a este desafío del futuro es aprender a pensar en grande y no en un mundo de escasez. Aprender a pensar en cosas grandes que van a tener un gran impacto. ¿Dónde ves vos eso? Miren, esta es una frase que una vez le escuché de su voz directamente al CEO de American Express. Él dijo, quiero que mi empresa sea la que funda la empresa que somos hoy en un año. ¿Está bien? Entonces, son un trabalenguas, ¿no? Leanla de vuelta. Pero él básicamente dijo, algún día va a aparecer una empresa que me va a fundir. Espero ser yo. ¿Está bien? Funda de fundir, ¿no? ¿Está bien? De fundirme. Entonces él dijo, espero ser yo el que funda mi propia empresa. Y me pareció muy interesante. Y lo segundo que dijo fue, la mayoría de las organizaciones cuando alguien se quiere ir a laburar y armar su emprendimiento, lo consideran un traidor. Dijo, yo lo que hago es tratar de asociarme con esa persona. Entonces, que para mí es la metáfora más linda del aikido, ¿no? Es alguien viene y dice, me voy a ir, ¿qué vas a hacer? Voy a armar mi propio emprendimiento. No, no te puedo decir, no, sí, me quiero ir, no te puedo decir, no nos puedes hacer esto, o, bueno, andate, nunca más vuelvas, sos un traidor. Bueno, lo que hace de American Express le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Podemos invertir? ¿Estás buscando capital? Bueno, eso es lo que hace American Express con sus empleados que se van a armar compañías de fintech. Y yo creo que para mí es esta cuestión de pensar en grande y no en un mundo de escasez, que es cómo realmente te planteas cosas grandes, pero también cómo tenés esta cuestión medio magnánima de estar pensando en que esto va a haber una gran disrupción y que va a haber que aprovecharla. Así que este es el primero. Tomé un poco más de tiempo, ahora voy a ir un poquito más rápido. El segundo yo lo llamo conocimiento como stock versus conocimiento como flujo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo aprendemos a aprender, decía Eduardo en la presentación al principio, cómo aprendemos a aprender. Yo defino aprender a aprender como la capacidad de vivir fuera de tu zona de confort, en tu zona de tensión, sin entrar en tu zona de pánico. Entonces, dicho de otra manera, todos tenemos una zona de confort, todos tenemos una zona de pánico y tenemos una zona de tensión. La zona de tensión puede ser así de gruesa, que yo lo defino como un aprendiz, o así de finita, que apenas salís de tu zona de confort entras en tu zona de pánico. Entonces la pregunta es, ¿cuán cómodos convivimos con la declaración de ignorancia en cosas de nuestra vida que nos importan? De hecho, de otra manera, que es, digamos, la esencia de un proceso de aprendizaje es aprender a declararte ignorante. La pregunta es, ¿cuán cómodo uno se declara ignorante frente a algo y dice, no tengo la menor idea de cómo se hace esto, y está bien, y lo voy a aprender, y lo voy a descubrir? Entonces, yo creo que es como entrenarte en curiosidad. Y es esta cuestión de entender que el conocimiento no es un stock, que ya lo adquirí, ya lo compré, ya lo tengo, sino que es un flujo que uno puede aprender a desarrollar y uno tiene que capturar en el tiempo. Hay como esta noción en el mundo de la innovación que es rompelo aunque no esté roto, de reaprendelo aunque creas que ya lo sabés. Viví entrenándote y tratando de todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas. Con el Foro Económico Mundial fui a Tianjin, que es un pueblo de China de esos que el gobierno chino lo construye y hay 10 millones de personas viviendo adentro. Son esas cosas que no... Y fuimos a una escuela pública secundaria. Y en la escuela pública secundaria nos cuenta el rector que a los chicos los hacían ver 1 hora de noticiero internacional por día. Entonces los sentaban y les ponían BBC de Londres, CNN, Al Jazeera, no sé, les ponían eso. Entonces yo digo, qué pavada, la verdad. Digo, que un chico, lo hacen para que aprenda inglés. Me dice, no. Le digo, ¿pero para qué lo hacen? Porque lo que les queremos es enseñar curiosidad.
si un chico todo el tiempo está mirando cosas que están pasando en el mundo, no es que va a aprender algo hoy que le resulta útil hoy saber si el mercado del New York Stock Exchange abrió a la alza o a la baja, sino que lo que los entrenamos es en el deporte y en la disciplina de la curiosidad y en estar constantemente queriendo mirar, descubrir, aprender y estar absorbiendo nuevas cosas. Y yo creo que eso es parte del desafío, que es cómo en el fondo, yo lo llamo tomar riesgos calculados, cómo aprendemos a experimentar con cosas, a probarlas en un contexto cuidado para poder descubrir cómo funcionan, sacar conclusiones, aprender e integrar ese aprendizaje en lo que voy a hacer. Yo cuento esta anécdota, mi vida profesional muy cortita fue OfficeNet, después en una compañía de transformación cultural, básicamente en Estados Unidos, con Peter Senge, Fred Kaufman y otra gente, trabajando temas justamente de cultura organizacional y cómo cambiar la cultura de trabajo, y después volví a Argentina y empezamos compañías de tecnología. Con Santiago armamos una incubadora, armamos Restaurando.com, que fue muy bien, armamos Avenida, que no fue muy bien, armamos Trocafone, que le está yendo bien en Brasil, o sea, armamos distintos proyectos y analizamos muchos proyectos que no lanzamos, uno de los cuales fue este. Fue una compañía de anteojos online, donde te podías comprar anteojos recetados o anteojos de sol, y hicimos un test. Y esto es una tecnología que me imagino acá en Digital House la deben aprender, que es todo cómo se hace beta testing. De hecho, Mariano Wexler me cuenta esta historia, porque él fue parte del que nos ayudó a hacer este test, donde queríamos ver si había un mercado para lanzar el equivalente de Warby Parker, que es una compañía en Estados Unidos, en Latinoamérica, específicamente en México, Brasil y Argentina. Entonces quisimos lanzar un test, lanzamos un test que básicamente decía en Facebook, respondé 3 preguntas anónimas y participaba en un sorteo de unos anteojos Paul Simon. ¿Está bien? ¿Quién era Paul Simon? Pablo Simón, era el chico que trabajaba con nosotros haciendo el proyecto, de cuando lo íbamos a lanzar, y dijimos, bueno, ponele Paul Simon, y ahí quedaron los Paul Simon. También en OfficeNet, Pablo Simón trabajaba con nosotros, estaban las famosas pizarras Simón, o sea, Pablo Simón ha sido un modelo publicitario durante mucho tiempo. Entonces estaban los anteojos Paul Simon, te preguntábamos si usabas anteojos, si comprarías online o no, hicimos un test. Básicamente gastamos $39.45, tuvimos 400 respuestas a 7 centavos de dólar por respuesta. Y las pudimos segmentar por mercado. Y después, ¿qué hicimos? Y acá viene la confesión emprendedora, pero que creo que es un atributo. Traten de sacar lo bueno de lo que les voy a contar ahora. Que es, lanzamos el sitio Paul Simon. Este no es Paul Simon, ¿está bien? Es una imagen de Google. Decía hombre-mujer, compra un par, dona un par. RCE, muy importante. Nuestra historia. Ayudas y preguntas frecuentes, tu única responsabilidad es traer tu protector solar, cómprate uno de nuestros lentes de sol. Este era el sitio que habíamos lanzado, Paul Simon, ¿está bien? Lo lanzamos en México, lo lanzamos en Brasil, lo lanzamos en Chile. Básicamente entrabas, había fotos de anteojos a precios súper competitivos, imágenes de anteojos fantásticas, cliqueabas, las subías al carrito de compras, confirmabas el pedido, te pedía la información de tu tarjeta de crédito, cargabas la información de tu tarjeta de crédito, confirmabas el pedido y te decía, ups, su operación no ha podido ser procesada, no se preocupe, no le cargaremos su tarjeta de crédito. O sea, no existía sitio, no existían anteojos, no existía depósito, no existía sociedad anónima que operara ningún tipo de operación de Internet. Lo único que había era un sitio ficticio que nos permitía testear el comportamiento del consumidor para ver si comprarían o no, porque en el momento que cliqueaban comprar y habían puesto su información en su tarjeta de crédito, quiere decir que estaban dispuestos a comprar. ¿Está bien? Entonces, no los estafamos su ilusión en todo caso, pero no estafamos, no es que nos quedamos con la plata y no le mandamos los anteojos, pero lanzamos un sitio de internet, toda la prueba, más la anterior nos costó $89. ¿Está bien? Entonces yo lo cuento esto porque con $89 nos ahorramos perder mucha plata porque nos dio que era un mal negocio en función de este testeo que hicimos. Yo lo muestro esto como un ejemplo, obviamente es un ejemplo fácil de contar porque tiene que ver con internet, con testear un nuevo producto, pero la pregunta de vuelta para ustedes es ¿en qué lugares se pueden probar cosas distintas y probar cosas nuevas? Y lo llevo también a la vida cotidiana de cada uno de ustedes, ¿no? Yo creo que las organizaciones, y esto es una imagen de storytelling que a mí me gusta mucho, creo que uno de los desafíos de los líderes es contar más historias y darle el tiempo justo a hablar de las cosas que salieron mal, a hablar de las cosas que salieron bien, a aprender, a generar espacios de diálogo y de aprendizaje y también sobre todo a no cometer 2 veces el mismo error esperando un resultado distinto. O sea, parte de la lógica de aprender es justamente
cómo uno encuentra ese tono justo entre hubo algo que salió mal, no lo escondo bajo la alfombra, no me autoflagelo y lo convierto en el tema del resto de mi vida, sino que encuentro el momento justo para convertirlo en fertilizante, que lo integremos como aprendizaje, que hagamos otro riesgo calculado y otro experimento y veamos cómo sale. Así que este es el segundo que yo le damos stock como flujo, o digamos, conocimiento como flujo, como stock. El tercero y el último, y con esto ya cerramos, es el qué versus el para qué. Y que tiene que ver más que nada con la definición de un propósito. Esto es muy personal, pero lo comparto desde ese lugar. Digamos, yo creo que en nuestra vida cotidiana, sobre todo en la vida profesional, hay un mundo material y hay un mundo espiritual. ¿Está bien? Hay un mundo material que básicamente es qué quiero lograr y el cómo lo voy a lograr son las estrategias. ¿Está bien? Entonces yo tengo un objetivo, quiero lograr esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Y voy a hacer esto y armo mis estrategias y ejecuto mis estrategias para lograr ese objetivo. ¿Está bien eso? En el mundo material está perfecto, tenés que cumplir tu objetivo de ventas, tenés que terminar un examen, que sacarte 9 en el examen. Bueno, ¿qué hago? Voy a estudiar, armás tus tácticas, tus acciones, tu estrategia. Ahora, de la misma manera que el mundo material funciona así, el mundo espiritual también tiene su qué, que en este caso no es un qué, sino un para qué, que es el propósito. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy acá dando una charla? ¿Qué me moviliza a querer hacerlo? Y el cómo, en este caso, no son estrategias, sino valores. Digamos, ¿qué valores yo quiero vivir en la manera en que busco mi propósito? Y yo creo que este es un falso dilema donde en general la sociedad todo el tiempo nos impulsa a tener que elegir entre uno y otro. ¿No? Es como, bueno, modelo A, no, yo el laburo es una cagada, pero voy a lograr mi objetivo y con eso voy a ganar la plata que quiero, y entonces voy a lograr mi objetivo porque voy a formar mi familia y voy a mantener a mis hijos. Entonces, ¿estoy logrando esto sacrificando esto? ¿O estoy enfocado en realmente lo importante de la vida es ser feliz? Me voy al bolsón, vendo pulseritas, me pongo un barcito, porque en el fondo eso es lo que te llena el alma. ¿Y qué hay más importante en la vida que llenar el alma? Nada. Entonces me voy al bolsón, ahora después no puedo pagar las cuentas, no me alcanza, no llego. Entonces estas dos cosas viven en un constante diálogo y en una potencial tensión donde yo creo que el desafío justamente es cómo integrar los dos. O sea, el desafío es cómo lográs ponerte objetivos, cómo salís a ejecutar, pero también cómo definís de una manera mucho más profunda qué te moviliza a hacer lo que haces. O sea, qué hace, la frase que uso es medio poética, pero es qué hace tu corazón cantar. O sea, qué te moviliza y te entusiasma y te da plenitud y te llena y te conecta con tu verdadero ser. Y esto para mí es muy importante. Dirán, ¿qué tiene que ver esto con el futuro? Mi visión es que en un contexto de tanta incertidumbre, donde hablamos primero de aprender a pensar en grande y a entender disruptivamente los cambios que hacen falta estar atentos a que ocurran y en no estar pensando en chiquititos, sino pensar en cosas grandes que pueden hacer transformaciones. Segundo, esta cultura de aprender. El tercer elemento es estar muy en eje, conectándote con, yo lo llamo con tu verdadero ser, pero con tu esencia más profunda. ¿Por qué? Porque si vos te salís de eje y estás todo el tiempo tratando de capturar la nube que viene o esquivar la nube que viene, es tan cambiante el contexto y tan incierto que lo más probable es que en el momento en el que la nube y el viento sea el viento que vos necesitabas para poder agarrar velocidad, estés en cualquier lado menos en el lugar en donde tenés que estar. La metáfora que a mí me gusta mucho es la rueda de la bicicleta, donde vieron que si vos girás hacia una rueda de una bicicleta, gira, y cuanto más en eje está el centro, más rápido gira la rueda. ¿Vieron la típica rueda que las ves y ves que se va moviendo así? Bueno, digamos, esa es para mí la metáfora, ¿no? Es cuanto más firme vos estás en ese núcleo, en ese centro, y más en eje estás, más rápido puede girar la rueda. Y ese es como yo lo llamo como un arnés, ¿no? Voy a saltear una para pasar. Es como un arnés, yo llamo un arnés espiritual, que es los que escalan. Yo no soy escalador. ¿Hay alguno que sea escalador acá o que le guste escalar? ¿Nadie? ¿No? Bueno, los que dicen los escaladores es que cuando vos tenés un arnés puesto no estás todo el tiempo pendiente de que tenés un arnés. Lo tenés puesto y escalás. Y sabés que el arnés está ahí. Y para mí con el tema del propósito pasa lo mismo. Vos sabés cuál es tu propósito, sabés cuáles son tus habilidades, tus talentos. Yo, en la época que estaba en la función pública, iba mucho a hablar con emprendedores, sobre todo en las zonas más vulnerables, ¿no? Era una de las cosas que me llenaba el alma. Y hablando con ellos, una de las cosas que les decía me decían, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es un buen proyecto? Contame qué es buen negocio, o sea, bien del mundo material. Y yo les decía, no, mirá, el buen negocio es que te conectes con en qué sos realmente bueno vos,
en qué cosas te apasionan, y cuando logras la intersección entre en qué sos realmente bueno y qué cosas te apasionan, porque puede ser que te apasione algo en lo que no sos bueno, o puede ser que seas buenísimo en algo que no te apasiona, cuando encuentres la intersección entre esas dos cosas, después la pregunta es cómo lo convertimos en un buen negocio. Pero arrancá con conectarte con qué te llena a vos, o en qué, cuál es tu verdadero propósito, que de alguna manera propósito es qué querés ofrecer al mundo. Yo tenía una profesora que me gustaba mucho que decía el mundo con vos versus el mundo sin vos, ¿no? Era un ejercicio que ella nos hacía hacer, que era muy, muy lindo, que era ¿cómo es el mundo sin mí? ¿No? Pero no era una cosa así egoica, tipo del cuento ese de los argentinos que se ponen en la punta del obelisco para ver cómo se ve la ciudad sin ellos. No es eso, sino realmente decir, bueno, a ver, ¿cómo? Y eso aplica a tu organización. O sea, si vos estás en una empresa o liderás un emprendimiento y tu emprendimiento no existiera, ¿qué dejaría de haber? ¿Qué dejaría de existir? Bueno, si todo seguiría igual, tu organización no está teniendo un rol muy importante en la vida de nadie y no está teniendo un impacto muy profundo. Y lo mismo pasa con vos. Si vos dejás de estar y nada cambia, bueno, ahora cuando decís sí, no, esto sería distinto, bueno, ¿qué? Bueno, esa es tu contribución, eso es lo que vos estás dando, eso es lo que el mundo está recibiendo de vos y valorando que vos tenés para ofrecer. Y lo cuento porque para mí, en este contexto de tanta incertidumbre, es muy importante estar conectado con eso. ¿Por qué? Porque a medida que las respuestas vayan llegando, para mí el que mejor preparado va a estar, va a ser el que aprenda más rápido, el que piense en grande, pero también el que esté bien parado respecto de su esencia más profunda. Entonces, para resumir, dejo estas tres cosas: escasez versus abundancia, stock de saber versus flujo, o el qué versus el para qué. Como les dije al principio, la invitación es a que elijan uno de estos tres para trabajar y ver, pueden elegir uno para trabajar a nivel personal, experimentación. Yo soy convencido de que el futuro va a premiar a los aventureros, ¿no? Va a premiar a los que se animen a experimentar, a probar, a hacer cosas. Y bueno, la invitación es a que se pregunten y prueben en su plano personal qué de estas cosas podrían hacer un poquito mejor. Y de vuelta, es una cuestión de grados, ¿no? No es una cuestión objetiva. Es como hacer las cosas un poquito mejor que vos ayer y un poquito mejor que los otros, que por ahí son competidores tuyos en un emprendimiento, competidores tuyos en otra empresa o lo que sea, ¿no? Es una cuestión de vuelta, relativa de grados respecto de otro. Termino con un cuento que me vino a la mente, es un viejo chiste, bastante malo, no es una manera muy punch de terminar, pero que me vino a la mente, que esta cuestión de los grados, ¿no? Que es dos cazadores con mochilas muy pesadas, con fusiles y borceguíes muy pesados caminando por el medio de la jungla, y de repente aparece un oso fierísimo que los empieza a ver con tono amenazante. Y hacen así, se quedan, y uno le dice, quieto, quieto, no te muevas, no te muevas. Entonces los dos se quedan paralizados, y de repente el otro hace así, se saca el fusil, lo apoya en el piso, se va sacando la mochila, la apoya en el piso, se empieza a desabrochar los borceguíes, se saca uno, y el otro que estaba paralizado le dice, ¿vos estás loco? Le dice, ¿vos pensás que vas a correr más rápido que el oso? Le dice, no, voy a correr más rápido que vos. Entonces creo que ese es un poco, paradójicamente, irónicamente, la metáfora. Así que bueno, espero que les haya servido. Creo de vuelta, la pregunta no es cuán dinámico es el mundo, que es la pregunta con la que empecé, sino cuán dinámico es el mundo de ustedes. Y eso sí tiene que ver con uno. El mundo es muy variante, pero el mundo de uno de alguna manera también lo co-crea, ¿no? Así que bueno, gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Buenísima tu charla, Andy. Y te quería preguntar, vos al inicio describiste que hay como 3 grupos de personas frente a este mundo tan cambiante. Según tu visión, ¿cuál de estos 3 grupos es el que más abunda? Y si así todo, a pesar de que uno lo niegue o le tenga miedo, puede hacer aikido el futuro de todas formas. A ver, mi visión es que la gran mayoría de la gente está cagada en las patas o vive en la negación. O sea, por eso también es la oportunidad, ¿no? Como la oportunidad, digo, frente a un contexto donde la mayoría de la gente queda paralizada con el oso, ¿está bien? O sale a tratar de pelearse con el oso pensando que le va a ganar, digo, por ahí la metáfora acá, como se va corriendo, no es tan buena, pero digo, entienden el punto. Digo, el punto es, para mí ese, ¿no? Es como, digamos, yo creo que el hecho de que ustedes estén acá no es menor. O sea, estar acá
es porque llegaron temprano, es porque vinieron y es porque mostraron una cierta curiosidad querer estar acá. Y estoy seguro que por cada uno que está acá, hoy a la mañana se despertó otro y dijo, uy, qué fiaca, estoy anotado, pero bueno, la verdad que, uy, no, bueno, me quedo durmiendo un ratito más, y o vino y llegó tarde y se quedó afuera, o no vino, porque le daba fiaca venir. Entonces, creo que eso es un símbolo muy simple, pero muy contundente también, de cómo uno elige cuán dinámico es su mundo frente al desafío del contexto. El contexto es el mismo para todos, para el que se quedó durmiendo en casa, para el que no se anotó, para el que se anotó y no vino, y para ustedes que están acá. Entonces, para mí es lo lindo de la oportunidad, ¿no? Para mí es una cuestión de actitud. Pero 100%, pero es lo lindo de la oportunidad también, que está ahí, y depende de uno, no depende del contexto. Parte del problema para mí es que es tan fascinante lo que está pasando que por ahí quedamos obnubilados con el contexto y no nos ponemos en el medio de la escena de la historia que está ocurriendo. O sea, lo interesante no es el contexto, lo interesante es lo que cada uno de nosotros hace con el contexto. Y eso que me parece que es lo fascinante. A lo largo de tu charla contaste algunos emprendimientos que fueron exitosos y otros que quedaron en el camino. ¿Cómo haces para superar el exitismo del emprendimiento exitoso y no deprimirte ante alguna idea que después no se convirtió en negocio? Porque a veces tiene uno ideas sobre cómo emprender y por miedo al fracaso o por miedo a que se le vaya de las manos, se queda en el molde. Todo depende cómo definís éxito. Y de vuelta, hay dos definiciones. Una que es éxito en términos de cumplir el objetivo que te propusiste. Pues éxito es lograr tu objetivo. Y otra que a mí me gusta más, que es éxito más allá del éxito, que es éxito en términos de vivir con plenitud de intensidad el intento de lograr un objetivo. Y no es que una va en contra de la otra, no es que decís, no, a mí el éxito no me importa, si sale bien, genial, si no sale bien, no importa. No, me reimporta si sale bien y me reimporta si sale mal, pero también hay otra definición que es más incondicional, que no depende del resultado, que tiene que ver con esta cuestión personal de la sensación de dejé todo en la cancha o no dejé todo en la cancha, para usar alegorías futbolísticas ahora que estamos tan cerca de que River le gane a Boca la final de la Libertadores. Pero bueno, creo que pasa por eso. Entonces, la verdad que hay proyectos que para mí fueron desastrosos, en los que invertí, proyectos en los que perdí mucha plata, y la verdad que la calentura la tenés, pero para mí lo importante es cómo lo convertís en fertilizante del aprendizaje. Yo lo llamo los oh shit moments, ¿no? Usando la metáfora del shit, es como el excremento como fertilizante. ¿Está bien? Suena muy lindo hasta ahora a la mañana como metáfora, pero es eso, es cómo lo convertís en fertilizante y abono para el aprendizaje. Me parece que eso es parte del desafío. Si no aprendes nada, te perdés una enorme oportunidad. Como decía antes, si te autoflagelás y tu vida ahora, vos sos ese fracaso, tampoco tiene sentido. Creo que el equilibrio es, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Por ejemplo, ahora hay dos proyectos emprendedores en los que estoy muy metido ahora. Uno, que se perdió el tren. No voy a dar nombres, pero se perdió el tren. Estuvimos a punto de hacer una transacción el año pasado espectacular. Era el momento, el año pasado, hace 2 años, era el momento, todo, no cerramos la operación con un socio estratégico. Hoy en día la compañía vale muy poco, nos perdimos el tren, ya dejó de ser interesante, ya el mundo hay cosas nuevas que la superaron. Y miro y digo, ¿cómo se destruyó esta compañía en términos de capturar el momentum de mercado? Y hay otra que está en el opuesto. Todo el mundo, es el momento hot del mercado, todo el mundo está empezando a hacer eso, los grandes players del mundo están empezando a hacer eso, nos empiezan a llamar y estoy como... Y creo que lo interesante es cómo conectás una cosa con la otra. Digo, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esta compañía que nos perdimos el tren para no perdernos el tren en esta? Si los veo como cosas separadas y no aprendo, es como te perdés la oportunidad de eso, del fertilizante como abono, ¿no? Eso es parte de aprender a aprender, que es lo que también mencionabas en tu charla. Exactamente. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Levantan la mano y aprovechen. Sí. Andy, justamente construyendo ¿Te alcanza el micrófono? Hola, Andy. Construyendo con este último punto que decís, que viviste fracasos o que pasó el tren en algún proyecto y en otros que son exitosos,
¿cuáles son aquellas variables que al ecosistema de emprendedores podrías recomendarles de ver para decir, mira, esta idea tiene potencial, es atractiva, meterle energía y pasión, y esta otra, déjala pasar, ¿no? Está muy bien. Mira, el modelito que yo estoy armando en mi cabeza, que se los comparto, que es un mix entre algo medio espiritual y algo muy operativo, es esto. Es arrancá, no porque es una buena oportunidad de negocio según lo que escuchaste, sino cuáles son tus talentos. Después de decir cuáles son tus talentos, no sé, soy buenísimo en el mundo de la cocina, soy un crack en el mundo de la música, soy un crack, no sé, algo, o sea, vos en el deporte, por ejemplo. No sé, te gusta el deporte, sos un buenísimo corriendo, maratones y cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿vieron? Yo veo el físico y más o menos, no, tenemos compañeros de colegio en común, nuestros hijos, ¿está bien? Pero digo, bueno, para que me... gracias. Entonces, uno tiene que elegir un rubro que lo apasiona, un rubro en el que uno es bueno, que realmente sos bueno. O sea, decir, bueno, en esto soy realmente bueno. Me apasiona, me gusta, y entonces defino como un área de posibilidad, ¿no? Bueno, yo me voy a meter, estoy haciendo ejercicio sin que me lo pidas, sí, bueno, yo me voy a meter en algo que tiene que ver con el mundo del deporte, que tiene que ver con, no sé, con la alta performance en running, por ejemplo. Bueno, ahora quiero ver qué hay en el mundo. Entonces ahí aparcás el carro un ratito y te vas a ver qué está pasando en el mundo del running, de las carreras y todo, a ver qué hay en ese mundo. Y te metes en ese mundo y lo empezás a explorar. Y empezás a buscar oportunidades de cosas que, eso es lo lindo de vivir en un país subdesarrollado, que es que puedes ver qué está pasando en países desarrollados como si fuera medio una película del futuro, diciendo, bueno, esto va a pasar en el futuro. Yo, cuando empecé OfficeNet, Staples vendía material de oficina, un proveedor de todos los materiales de oficina que te vendían en un solo lugar, café, papel higiénico y todo. Vinimos acá, eso no existía, dijimos, vamos a armar el Staples de Latinoamérica. O sea, no se nos ocurrió nada, de hecho algunos me tildan de, bueno, no tenés ni una idea, no se te cae media idea, y yo digo, con mucho orgullo no se me cae ninguna idea, porque la idea vale poco, lo que vale es la implementación, no la idea. Entonces, que no se me tiene que ocurrir una gran idea, de hecho cuando se me ocurre una gran idea en general es una idea que no tiene mucha diferenciación. En general todo lo que se te ocurre ya está inventado, salvo que seamos Einstein y yo no lo soy. Entonces miro qué pasa en el mundo, la agarro, la adapto y la traigo a Latinoamérica y la trato de ejecutar. Entonces el proceso yo llamo lupa deductiva, es miro qué pasa en el mundo, veo qué oportunidades hay en el rubro en el que me apasiona y en el que tengo talentos. Cuando lo encuentro y me gusta, después vengo y miro el mercado local y veo qué hay y trato de encontrar una oportunidad y una ventana de hacer algo en ese mercado que tiene que ver con mi pasión, con mis talentos y con algo que creo que el mundo va a evolucionar hacia y que acá todavía no está desarrollado. Esa es como mi fórmula combinada, que en el fondo arranca de un lugar que es bastante antiintuitivo, que es empezar por vos mismo y tus talentos. Por eso cuando alguien viene y me dice, ¿qué es buen negocio en este momento? Le digo, aquel que sabes hacer mejor que los demás. Y eso tiene que ver con tus talentos. Digo, que te cuente que hoy es un buen negocio plantar olivos. No, parece que están unos rendimientos impresionantes. Si vos vas y plantás olivos, te va a ir igual, en el mejor de los casos, que cualquier otro que se dedica a plantar olivos hoy. Entonces, tu ventaja competitiva no se traduce en ningún rendimiento extraordinario, ¿entendés? Entonces, esa es mi formulita, pero de vuelta, cada uno tiene que hacer la suya, ¿no? Todo empieza con conocerse a uno mismo. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hacer en voz alta y yo lo repito. Bueno, para el streaming necesitamos... bueno, ¿cómo querés? ¿Qué tal, Andy? La pregunta es esta. ¿Te pasó alguna vez que un tema de timing, digamos, que se te ocurre una idea, la llevas a la práctica, pero resulta que pegaste antes de tiempo, que el mercado todavía no estaba para eso? Y en ese caso, ¿cómo haces esa evaluación? ¿Cómo te das cuenta si es el momento, si tenés que esperar? Esa es la pregunta. Me hiciste viajar en el tiempo. Hubo un proyecto en el que yo participé que se llamaba El Zoom, que era un lugar a donde la gente posteaba fotos de las cosas que había hecho en el día y los otros te podían likear las fotos y todo. Hicimos el Zoom, invertí plata, perdí toda la plata que puse, que en ese momento era bastante, y después salió Facebook. Y un día me crucé al CEO que había hecho el Zoom y me dijo,
boludo, ¿me das cuenta? Fui un adelantado, porque si lo hubiera hecho un poco de tiempo después, hoy sería Mark Zuckerberg. ¿Está bien? Lo cual es 1% cierto y 99% falso, ¿no? O sea, es cierto que fue un adelantado a su época, también es cierto que, digamos, que debe haber habido 32 millones de personas que trataron de armar algo parecido y no fueron Mark Zuckerberg. Cuando nosotros empezamos OfficeNet y estábamos empezando, no sé si vieron una foto, había un depósito ahí, que era un depósito en Barracas con una gotera, nada, estás cagando de calor en enero, ahí en Barracas, en un tinglado. Me entero que OfficeShop había lanzado un catálogo de productos. Nuestra disrupción era lanzar un catálogo impreso de productos. OfficeShop había lanzado. Dije, la puta madre, nos cagaron la idea, ya está. Listo, no se puede hacer. Y la verdad es que, digamos, el secreto es la implementación. Vos mirás 6 Degrees of Separation. 6 Degrees era una compañía. Vino LinkedIn, hizo lo que 6 Degrees había hecho y la vendió en 10 billion a Microsoft. Y 6 Degrees desapareció. Entonces, hay muchas cosas que tienen componentes muy azarosos. Hay mucho de culo en el mundo emprendedor. La verdad, o sea, muchísimo. Hay mucho de timing y hay mucho de implementación. Y en el fondo, para que te vaya bien, se tienen que combinar todas. O sea, se tiene que combinar culo, implementación, talento. Pero sí, ese ejemplo es uno. Y muchos otros. La verdad que ahora me voy bastante deprimido de esta charla, de hecho. No, pero ahora me estoy acordando de muchos proyectos en los que me metí que, nada, le erramos al timing, le erramos. Para mí lo más importante es el equipo. Hay una frase que yo siempre digo, que es que un emprendedor nivel A busca gente nivel A más y un emprendedor nivel B busca gente nivel C. Y parte del desafío es armar equipos de talento extraordinarios. Y yo, cuando miro los proyectos que salieron mal, algunos tuvieron que ver con timing, pero la mayoría tuvieron que ver con que el equipo no era el equipo correcto. Yo lo sabía desde el primer momento, no hice nada, porque o me daba fiaca tener que enfrentar la realidad, la cruda realidad, o tenía la ilusión y me contaba cuentos que en el fondo me decían que iba a funcionar bien. Y entonces me decía, dale un poquito, no, pero no, son buenos. Y después dije, ¿te das cuenta? Yo sabía que no iban a ser buenos y que esto no iba a funcionar. Así que bueno, es como parte del desafío emprendedor, es la confrontación de los hechos brutales inmediatamente, con brutalidad y sin vueltas. Porque la velocidad que se requiere de cambio es tan grande que parte del talento es la capacidad de adaptarte rápido. Entonces, bueno, nada. Después te mando la factura del psicólogo. ¿Está bien? Muchas gracias, Andy Freire, por tu charla y tus respuestas.